Bueno, gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Estaba esperando que se sumen algunos más, así arrancamos. ¿Todo en orden? ¿Qué tal las devoluciones de los parciales? He visto ahí algunos que me escribieron. Apenas tenga tiempo, hoy o mañana, apenas tengo un rato, les contesto. ¿Eh? Bueno, Profe, hola, ¿todo bien? decime. Una consulta, Sí. porque el profesor otra materia nos dijo que desde administración pidieron que se tomen los parciales antes de la primera semana de noviembre, porque pidieron, o sea, así estaban las planillas cerradas ya, y vi que el parcial 5 se toma el 19 de noviembre. Sí, no tengo ningún conocimiento máximo de ese pedido. Nuestros parciales están fijados desde antes de que Ah, se bien. comience el año. Ningún área administrativa tiene injerencia sobre eso. Está bien, perfecto. Es una planificación Solo por esa presentada materia. a comienzo de año que apruebe el consejo de la universidad, eso está todo estipulado, ya, así que no, va a tener Ah, que bien, quedar perfecto. ahí. Bien, me quedo tranquilo. Genial, gracias. Sí, Perdón, sí. profe. Buen día. El parcial 5 te va a ayudar, suponete que vos desaprobás el tercer y el cuarto. ¿Te va a ayudar No, a recuperar alguno de no, estos dos? ¿No? no, Santiago, no. El parcial 5 es para el alumno que ya llegó después del cuarto parcial, ya está en condiciones de aprobado directo. Lo que le falta, el parcial 5 es únicamente para los que van para la aprobación directa. Si Ah, aprobas perfecto. ese parcial define tu nota del final. No influye en tu estado de regularidad para nada. Si no lo aprobas, quedas promocionado y no accedes a la aprobación directa, tenés que ir a rendir el examen final. Pero Perfecto. no suma ni resta nada de los otros parciales, no obra como un recuperatorio, ¿no? Pero vos después sí podés recuperar el tercer y el cuarto parcial aparte para regularizar. Antes, no después. Fíjate en la planificación. Vos tenés el recuperatorio y después tenés el parcial 5. Son Ah, dos perfecto. instancias distintas, ¿eh? Sí. Son dos instancias distintas. El 5 es únicamente para... El 5 viene a suplir lo que, o a cubrir de alguna manera lo que sería el examen final. Es un breve cuestionario que se les toma a los que están en condiciones de aprobación directa. Los que no están en condiciones de aprobación directa, el 5 no existe directamente. No es el recuperatorio es antes. ¿Ah? Ah, bien, perfecto. Sí, bueno, Gracias. che. Bueno, ya he visto ahí que varios me escribieron, les decía, ya les voy a contestar, pegarle una mirada ahí a los puntos que me están pidiendo que revise. Así que bueno, ni bien me hago un ratito entre hoy y mañana, les voy contestando. ¿Sí? Y respecto, Máximo, volviendo a lo que preguntabas vos, cualquier cambio que eventualmente se pudiera producir en la planificación, que hasta ahora en lo que va del año no hemos tenido que hacer ninguno, pero si hubiera un pedido así y tuviéramos que hacer algún cambio, se publicaría todo mediante el aula virtual con tiempo, así que no se preocupen que si hubiera una cosa así, los notificaríamos. Claro, bien. Genial. Sí, sí, no, por ahora no se preocupen que no hay nada de eso. Bueno, bien. Nos están quedando, recién veía la planificación, nos quedan pocas clases, ¿no? Porque sobre que la semana que viene, digamos, hay algún que otro feriado, nos quedan pocas clases. El lunes que viene no hay clase, ¿no? Creo que es así. No, el viernes y el lunes son feriados, tengo entendido. El viernes y el lunes feria. Así que bueno, no van a tener el enorme placer de escucharme. ¿Eh? Siempre tengan presente que cuando toque feriado, esa clase no se recupera, ¿no? O la estudian por su cuenta o asisten a cualquiera de las otras clases de cualquier otro curso, porque todos los profes vamos bien sincronizados en esta materia, damos los mismos temas, con lo cual ustedes pueden asistir a cualquier otra clase de cualquier otro curso. De hecho, hoy veo a algunos aquí que son de otro curso con el que tengo clase el viernes y como es feriado se han venido para acá, lo cual me parece muy bien, porque la clase del viernes iba a ser esto mismo, pero yo no lo voy a dar porque es feriado. ¿Tá? El ejercicio de la clase pasada, todo subido ya, Juan, todo publicado. Quedó ahí en la zona de material adicional de la semana pasada, fíjate, material que creo que se llama material adicional ficha 24.
Pero bueno, el ejercicio no era solamente de la ficha 24, era de todo un poco. Ficha 23 creo que dice, el ejercicio era de la 23 y de la de 24, pero quedó ahí, todo No, subido. digo, profe, porque cuando yo descargué el archivo era el mismo archivo que había en otra semana. O sea que tiene como varios programas, pero no está el de la semana pasada. ¿Cómo que no, che? Me puedo haber equivocado al subirlo, ya lo reviso, pero no. Claro, eso le preguntaba si se podía fijar ahí, porque Seguro, che, a bueno, mí por lo párate, menos yo me descargué y me parece otra cosa. lo reviso ya mismo, párate que tengo el aula virtual abierta acá. Dame un segundo, entonces ya Claro. mismo. Eh, dame un segundo, dame un segundo. Que veo que de paso me han hecho otras preguntas, las contesto. A ver, Elías. El parcial 4 sigue tomando igual. El parcial 4 se toma igual que los otros. No, no es teórico, no, no. El parcial 4 va toda la parte de, fíjate, está todo publicado, Elías. Va toda la parte de archivos y eh, búsqueda binaria, inserción ordenada con búsqueda binaria, bla, 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 ¿no? Todo eso que hemos estado viendo, como el ejercicio que estuvimos haciendo la clase pasada. Ahí me fijo, Juan, eso que me decías, Máximo. La modalidad del parcial 5 es un cuestionario, Máximo, sí. La modalidad del parcial 5 es un cuestionario que ya en su momento les vamos a publicar qué fichas entran. En general entran todas, pero más fuertemente las últimas. ¿Tá? Así que un cuestionario, no es un coloquio, che, es un cuestionario. Se corrige automáticamente y todo, no tenés coloquio ahí. Es simplemente un cuestionario. Bueno, a ver, ahí me fijo si mandé alguna macana con el ejercicio publicado la semana pasada, ya les corroboro. A ver, dame un minuto. Ya veo que me equivoqué al subirlo, lo corrijo. Porque ya estaba todo eso. Semana del 26, que fue la semana pasada. Denme un minuto y ya me fijo. Acá, materiales adicional. Dice material adicional ficha 23. Pero bueno, el ejercicio es de todo, ¿no? Ficha 23. Denme un ratito. A ver, che. 1K. 6. Hay un RAR, ¿no? Telenunciado dice clase de repaso a archivos RAR. Y esa tiene clase de repaso a archivos. A ver, yo creo que sí. Extracciones. No, está bien, che. Fíjense en la semana pasada, donde dice material adicional ficha 23. Si van a la carpeta del curso de ustedes, bueno, van a encontrar el ejemplo final 1K6, que eso se lo subió la profe del práctico, el profe del práctico, y el enunciado, que era el documento de Word. Deme un segundo, por favor. El enunciado, que era el documento, denme un minutito. Denme un segundo, me estaba fijando. Sí, hay un archivo que se llama clase de repaso de archivos.rar. Ahí adentro está el enunciado y un proyecto PyCharm que tiene todo lo que hicimos la clase pasada. Ahí está la cosa. Pero está ahí en esa semana, como les dije. Bueno. ¿Por qué va a ser peligroso, Juan, trabajar con archivo? Peligroso es no aprobar esta parte. Peligroso es no trabajar con archivo, ¿eh? No, no pasa nada. No. A ver, eso es tener un accidente de ese tipo. Primero no debería ocurrir. Si en una compañía tienen los niveles de restauración y de permiso y demás bien configurados, eso no tendría que pasar, en primer lugar, Juan. Y en segundo lugar, toda nuestra profesión implica un riesgo. En general, trabajes con archivos o no, todo lo que es el trabajo con datos es riesgoso, ¿no? Es una actividad dentro de lo que nosotros hacemos, una de las actividades más riesgosas. Yo siempre digo que el trabajo con datos y el trabajo en la seguridad informática son las dos especialidades nuestras más riesgosas, hay que tener cuidado. Pero no es que en sí sea peligroso trabajar con archivos, y menos con este tipo de archivos que estamos trabajando nosotros. Bueno, empecemos, che, habilito la cámara un segundo, así los saludo a todos, fíjense, ahí está. Fíjense, ahí donde les dije, ahí estaba, ¿quién era que me preguntaba si estaba esto?
Un minuto. Yo, profe. Juan Cruz. Che, ahí está Sí, Juan Cruz, ¿eh? yo Fíjate. cuando abro el RAR, Eh, digamos, viste que aparecen los puntos PI, no me aparece sí. el de la semana pasada, me aparecen los que hicimos antes, digamos, los que habíamos hecho de prueba, de los libros y todo eso. No, Pero no, el de la no. semana A pasada, ver. ¿cómo se llama el de Ah, el de la dame semana que lo abro anterior? de vuelta. Clase de repaso de archivos.rar. ¿Lo ves a ese? Sí, sí, estoy adentro de ese RAR. Y bueno, dentro de ese RAR tenés clase de repaso, tenés el enunciado, que es un documento Word, que además ya lo tenés, y después tenés un proyecto que se llama extracciones. ¿Lo ves? Sí, no me parece eso mismo. A ver, lo voy a abrir desde otro lado, No, a pero ver qué debe me estar parece. abriendo otro RAR, che. Dale, Lo sí, acabo de ¿puedes bajar de prestar la el UB. celular? Y ese de extracciones tiene adentro los dos módulos que trabajamos la clase pasada. Ejercicio de práctica y ejercicio de práctica programa principal. Bueno, después fíjate cuál cosa me decís, pero estaba ahí. ¿Mm? Sí, sí, dale. Bueno, listo. Bueno, a laburar, denme un minuto, que entonces voy a cerrar acá la V, maximizar esto. Hoy nos toca avanzar sobre la ficha 21. Les voy compartiendo pantalla y apago la cámara para que ande un poquito mejor. Hoy nos toca trabajar, un segundo. Ahí está. Hago así y así. Y ahí está, ahí deberían estar viendo la PPT de hoy. Hoy nos toca trabajar sobre un contenido nuevo que, si bien es sumamente interesante, tiene un marco muy teórico. Digamos, hoy no vamos a escribir ni una sola línea de código Python. Esta clase está aquí por varias razones. La primera es porque es un tema de nuestra materia, un tema importante, nos va a ayudar a medir la complejidad y eventualmente la performance de un algoritmo y otro. Ahora vamos a empezar a trabajar. Ya la clase pasada, cuando charlábamos, ¿se acuerdan que medio informalmente, pero comparábamos la búsqueda secuencial con la búsqueda binaria? Y yo les tiré unas curvas ahí, unas funciones. Bueno, ya la clase pasada, cuando hablábamos de eso, algo anticipamos de esta ficha, que yo les dije que veíamos más adelante, y de eso nos vamos a empezar a ocupar más formalmente hoy y también la clase que viene. La clase que viene, si la quieren tomar conmigo, se van a tener que mudar al viernes, porque el lunes es feriado. Y si no, con cualquier otro profe. La otra razón por la que esto está acá justo antes del parcial es que no queremos agregar contenidos prácticos antes del parcial. Ya hicimos una clase de repaso, y redondeamos bien todos los temas con tiempo, van a seguir repasando en las clases del práctico de esta semana. Recuerden que si necesitan práctica, aparte de las clases de tutoría, pueden asistir a cualquier otra clase del práctico, de cualquier otro curso, no solamente las de ustedes. Y entonces en la clase del teórico vamos a avanzar para no atrasarnos, pero con una clase que no nos lleve a escribir código, que no agrega desde el punto de vista de Python en sí nada nuevo, sí agrega algunos conceptos nuevos que está bueno saber, y que no es una clase larga. No creo que hoy usemos todo nuestro horario. Yo podría aprovechar para avanzar un poquito en la clase siguiente, pero la verdad que teniendo el parcial prácticamente encima, me parece que lo mejor es no recargarlos, cumplir, eso sí, con lo que tenemos que cumplir hoy, y si nos sobra algo de tiempo, los libero, hacer quizás antes del parcial una clase no tan extensa, y que si tienen alguna duda quede espacios para que pregunten alguna duda, no para que hagamos ejercicios tipo parcial, porque ya lo hicimos, y en la clase del práctico también, pero sí si tienen alguna duda. Así que bueno, la presentación yo la armé junta para la ficha 20 y 21, porque el año pasado por una cuestión de planificación quedaron juntas y la PPT ya me quedó así. Pero hoy vamos a ver nada más que la ficha 20, y la clase que viene vamos a retomar y vamos a ver la ficha 21. Vamos a hacer un pequeño repaso y vamos a ver la ficha 21. Bien, a trabajar entonces. Si nos queda tiempo, mejor, nos sacamos algunas dudas del parcial. En esta ficha de estudio comenzamos a hablar de una técnica que se llama el análisis de algoritmos. No es tan fácil analizar un algoritmo, porque no es nada fácil saber
cuando un programa, cuando un algoritmo, más allá de un programa, cuando un algoritmo es mejor que el otro, porque depende mucho qué se mida y cómo se lo mida. Pero fíjense que es un planteo que muchas veces nos hemos hecho, ¿no? Esto de decir, profe, yo lo hice de esta manera, yo lo hice de esta otra, y yo lo estoy haciendo de otra. ¿Cuál será mejor? De hecho, ¿habrá alguna mejor o todas son más o menos lo mismo? Alguien podría pensar, bueno, yo pongo a andar un programa, pongo a andar el otro, le mido el tiempo a uno, le mido el tiempo a otro, y el que anduvo más rápido es mejor. Pero esa medición no es válida, no sirve, es muy relativa. Y es muy relativa por lo siguiente. Primero, porque para medir un algoritmo no alcanza solamente el parámetro de cuál es más rápido. Hay otros parámetros. Y si el que es más rápido consume muchísimo más memoria, ¿será mejor o no será mejor? O si el que es más rápido tiene un código extremadamente confuso y entonces mucho más difícil de mantener, de repararle cosas, de agregarle cosas, ¿realmente es mejor por ser más rápido? ¿Qué tal si un algoritmo es quizá un poco más lento, pero consume el 1% de memoria de lo que consume otro? Quizá en algún contexto ese algoritmo sea mejor. Si yo tengo poca disponibilidad de memoria, ese es mejor. Si tengo mucha disponibilidad de memoria, quizá me quede con el más rápido. Así que no es tan fácil medirlo. Y por otro lado, que yo haga una medición y en ese momento descubra que un algoritmo es más rápido que otro, no quiere decir que esa conclusión sea universal, no quiere decir que siempre sea más rápido. ¿Qué tal con otros datos? ¿Será más rápido siempre? Un método de ordenamiento. Hicimos con ustedes ese programa que lo hicimos andar varias veces incluso, donde ordenábamos un conjunto de datos, un vector aleatorio, con un método, después volvíamos a generar el vector aleatorio y lo ordenábamos con el mismo método y no demoraba lo mismo. ¿Por qué? Y porque tuvo un poco más suerte o un poco menos de suerte con el conjunto de datos original. Eso pasa en un montón de algoritmos. No siempre que ejecutamos un algoritmo demora lo mismo. Y además, no solo depende del conjunto de datos con el que esté trabajando. Puede demorar diferente porque el hardware tiene una carga diferente. El procesador, la memoria, el disco, no está para nosotros solo. El sistema operativo está haciendo otras cosas. Quizás yo lo corro y en un momento otro programa también estaba recargando el equipo, ya sea procesador, disco, memoria. Y entonces en ese momento me va a andar un poco más lento. Si yo lo ejecuto en un momento donde el hardware y el sistema operativo tienen menos carga, quizá ande más rápido. De manera que hacer una sola medición y decir este algoritmo demoró 2 segundos y este 2,5, no me sirve para nada, digamos. Me sirve para saber que en ese momento uno fue medio segundo más rápido que el otro, pero en realidad no me sirve para concluir absolutamente nada. Primero porque no estoy midiendo todos los factores de importancia y segundo porque una medición de tiempo no me está diciendo si realmente el algoritmo es siempre más rápido o siempre más lento. Así que medir la performance de los algoritmos es bastante difícil y llegar a la conclusión de, dado un problema, tengo 2 algoritmos o más para resolverlo, ¿cuál es mejor? Llegar a esa conclusión de cuál es mejor no es nada fácil. ¿Ah? Entonces hay toda una disciplina que los estudia, que es la disciplina del análisis de algoritmos, justamente, y que busca, dado un problema, comparar 2 o más soluciones para llegar a la conclusión de cuál es más eficiente. Hay 2 parámetros muy fuertes, en realidad hay muchos parámetros que se pueden usar para medirlo, pero hay 2 que son muy fuertes, 2/3. Aquí en la ficha hemos puesto 2, en realidad hay un tercero que también tiene importancia. El primero es el tiempo de ejecución. Tratar de medir de alguna manera qué algoritmo va a ser más rápido, el tiempo de ejecución. Pero como vimos, no va a ser un factor fácil de medir, porque con una sola medida no me va a alcanzar. Podría haber sido más rápido o más lento, porque variaron las circunstancias en las que se ejecutó. Pero es un factor muy importante a tener en cuenta. El otro factor muy importante a tener en cuenta es el uso de memoria. ¿Cuánta memoria usa un algoritmo? Es un factor que hace algunos años atrás, algunas décadas atrás, era de extrema importancia, porque las memorias fueron siempre muy caras de producir, y porque entonces, y difíciles de producir, entonces los equipos, el hardware que se usaba, muchas veces era muy escaso en memoria. Hoy no es tan así, hoy las memorias no son tan caras y en espacios físicos muy reducidos, como el de una notebook o el de un teléfono nomás, uno puede encontrar cantidad de memoria RAM importante, ¿no?
De manera que es un factor que, si bien sigue siendo importante, no tiene la importancia tan grande que tenía hace unas décadas atrás. En algunos contextos sí sigue siendo muy importante medir el espacio de memoria que un algoritmo emplea, sobre todo en contextos de muy alta concurrencia, donde por cada usuario que se conecta o cada ejecución del algoritmo o cada parte del algoritmo que escala con la cantidad de conexiones concurrentes, usa una porción más de memoria. Entonces, el ejemplo que yo siempre digo es, te haces un algoritmo que forma parte de un sitio web que hace un determinado cálculo. Lo medís en memoria y no te ocupa nada, te ocupa, qué sé yo, 10K de RAM. Entonces vas a decir, bueno, en memoria estoy bárbaro, esto 10K de RAM no ocupa nada. Sí, el día de mañana resulta que tu aplicación es un éxito en China y pasan a usarlo algo así como 1.000 millones de chinos, a 2K de RAM por cada uno que lo esté ejecutando, tener una fortuna en memoria RAM. Entonces, bueno, es un factor a tener en cuenta que tampoco es fácil de medir. Sin embargo, no nos vamos a ocupar del factor medición de memoria dentro de nuestra materia. Ya no tiene una preponderancia tan alta. Y el tercer factor es un factor relativo, difícil de medir, yo diría que uno de los más difíciles de medir, que es el factor de la claridad del código. A veces uno se choca con un algoritmo que quizás en materia de ejecución es un poco menos eficiente, pero su código es mucho más claro, más prolijo, más legible, y eso lo hace más fácil de comprender por otros seres humanos y entonces más fácil de mantener. ¿Mantener qué sería? Sería eventualmente repararle cosas que no estén funcionando bien o agregarle funcionalidades nuevas, ¿tá? Que es lo que se llama la escalabilidad, hacer que ese algoritmo crezca para resolver otras cosas que antes no resolvía. La claridad del código es muy difícil de medir, muy difícil, por la simple razón de que lo que es claro para algunas personas no es tan claro para otras, y si no, pónganse a corregir los parciales y me cuentan. Evidentemente lo que es claro para muchos de ustedes es muy poco claro para mí, oscuro diría yo, ¿tá? Entonces, como es un factor relativo, es muy difícil de medir. Y lo otro difícil de medir es hasta qué punto uno puede sacrificar claridad de código para lograr performance o al revés. Hasta qué punto uno puede decir, bueno, este algoritmo es un poco menos performante, pero yo sé que a futuro es más mantenible. Eso es una medida muy relativa y va a depender mucho, mucho, mucho del contexto en el que estemos. Si uno está desarrollando, por ejemplo, un software que prácticamente no va a crecer en el tiempo, que es para un hardware específico, que hace algo muy particular y donde se necesita mucha velocidad, como por ejemplo un driver de una placa, un controlador de algún módulo en particular de una placa, probablemente uno no le dé importancia a la claridad del código, porque eso, escalar no va a escalar. Cuando salga una versión nueva de esa placa, va a haber que construir un driver nuevo y se acabó, y vamos a tener programa de vuelta, no hay escalabilidad, o al menos no tanta, ¿no? Y uno sí necesita una velocidad de ejecución muy grande. Pero si uno está, como sabemos estar nosotros los ingenieros de sistemas, en el ámbito de un desarrollo de un sistema complejo, que el sistema acompaña a una buena parte de una organización o a toda, y se sabe que ese sistema va a escalar en el tiempo porque la organización va a cambiar, las empresas son como organismos vivos, todo el tiempo cambian y surgen requerimientos nuevos, cosas que eran importantes dejan de serlo y surgen otras, cambia el negocio, cambia el entorno, cambian los impuestos. Y uno sabe que el hecho de que el algoritmo sea bien mantenible es un factor importante, y también sabe que del otro lado de la pantalla, quien esté esperando la respuesta de un ser humano, que en realidad por abajo de los 4 segundos le va a dar lo mismo, quizás pueda sacrificar unas milésimas de segundo, que el ojo humano no lo detecta, y la mano humana tampoco, nosotros no nos damos cuenta a simple vista cuando un algoritmo demora unas milésimas de segundo más, y cuando tenemos que escribir algún dato en el teclado, que eso ocurre una milésima de segundo más o menos, no nos llegamos a dar cuenta, y quizás en un contexto como este sí sirva tener un algoritmo más legible, más mantenible, un código más prolijo, a costa de perder algunas milésimas de segundo en ejecución. Así que la claridad del código es un factor muy difícil de medir por todos esos aspectos que les cuento. Tampoco llegamos a verlo dentro de nuestra materia. Si les interesa, hay toda una teoría atrás de la legibilidad del código. Googleen un poco y lo van a encontrar. Hay algunos software que te miden
cuán bien está escrito en algún lenguaje en particular. Por ejemplo, en Python, uno puede tomar un módulo Python y ejecutar ahí un software que te da algunas métricas sobre cuán bien escrito está. Se basan en cuánto uno cumple los estándares y demás. Pero bueno, no dejan de ser más que algunas métricas. Al final, ¿en qué nos vamos a centrar dentro de nuestra materia? En el factor de mayor relevancia, que es este. Tratar de medir de alguna manera comparable el tiempo de ejecución de un algoritmo. Que en realidad lo que vamos a hacer es medir cuántas operaciones el algoritmo hace y no cuánto demora en hacerlo. Porque cuánto demora en hacerlo sabemos que puede cambiar. Como decíamos recién, con el conjunto de datos de entrada, con cuán ocupado esté el hardware, con el hardware en sí, porque yo corro un método de ordenamiento, por ejemplo, o un algoritmo cualquiera en mi máquina y no demora igual que en otra máquina. Con más hardware va a demorar menos, con menos hardware va a demorar más. De manera que vamos a medir el tiempo de ejecución como para poder comparar un algoritmo con otro y saber cuál es mejor, pero no midiendo con exactitud en términos absolutos el tiempo, sino midiendo cuántas operaciones el algoritmo hace para tratar de descubrir cuál es mejor. Vamos a asumir que es mejor, el algoritmo es mejor en términos de tiempo de ejecución, ¿no? No en función de los otros factores, pero en términos de tiempo de ejecución, vamos a asumir que es mejor el algoritmo que realiza menor cantidad de operaciones para resolver el mismo problema, ¿está? Entonces, el parámetro más utilizado es este que yo les decía, el de tiempo de ejecución, y es el que vamos a terminar midiendo. Tenemos dos opciones acá para medirlo. En realidad hay varias, pero las dos más famosas son medir un algoritmo en el caso promedio o medir un algoritmo en el peor de los casos. Son dos formas de hacer la medición. Lo importante es, si yo estoy en presencia de un problema y tengo más de una solución en la mano, por simples imaginemos dos algoritmos, y hablemos de dos algoritmos, pero en realidad esto es extrapolable a cualquier cantidad de algoritmos para resolver el mismo problema. Supongamos que tengo un problema y tengo dos algoritmos. Yo puedo hacer la medición de cuántas operaciones hace uno de ellos y compararlo con el otro en el peor caso o en el caso promedio. ¿Qué sería en el peor caso? El peor caso es suponer, bueno, a ver, con este algoritmo, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Pongamos un ejemplo. En una búsqueda secuencial o en una búsqueda binaria, ¿cuándo el algoritmo hace, que eso charlamos un poquito en la clase pasada, ¿no? No, Juan, no. A ver, hago un pequeño paréntesis para contestarte acá, Juan, porque no es menor para nada la pregunta tuya. En el parcial nosotros no vamos a restringir, use el algoritmo tal o cual. ¿Por qué no lo restringimos? Porque parte de lo que evaluamos es que ustedes sepan tomar la decisión correcta. Es parte de lo que se evalúa, Juan, ¿no? Entonces, hoy lo que vemos es un mecanismo formal para poder medirlo, pero sin el mecanismo formal, ya hemos estado hablando, por ejemplo, en el caso de la inserción ordenada, bajo qué condiciones convenía usarlo y bajo qué condiciones no. Hemos hablado mucho de eso la clase pasada. Y también, y la anterior, ¿no? Y también en el caso de la inserción ordenada, ¿por qué convenía usar una inserción ordenada con búsqueda binaria y no una inserción ordenada con búsqueda secuencial? También hemos hablado mucho de cuándo convenía usar una búsqueda secuencial y cuándo convenía usar una búsqueda binaria. Entonces en el parcial, Juan, no te van a decir, resuelva esto haciéndolo de tal forma. Te van a decir, resuelva esto. Y parte de lo que nosotros evaluamos es si sabes tomar la decisión de qué algoritmo usar. ¿Ah? Y eso ya lo vimos. Lo que estamos viendo hoy es una notación que formaliza eso matemáticamente. Pero en realidad, para distinguir entre una búsqueda binaria y una búsqueda secuencial, no hace falta tanto soporte matemático. De hecho, el poco soporte matemático que necesitábamos ya lo vimos, ¿no? Esto es más bien una formalización de esos temas que teníamos antes, que para el parcial nadie te va a pedir que demuestres matemáticamente que se cumple tal o cual cosa, pero sí que sepas elegir qué algoritmo te conviene, ¿no? Volviendo al ejemplo de las búsquedas,
En ambas búsquedas, y tomando esto, Juan, ya que vos un poco lo escribís ahí, tomando este concepto de las búsquedas, ¿qué es lo peor que podía pasar? ¿Cuál es el peor caso, tanto de una búsqueda secuencial como de una búsqueda binaria? El peor caso es que lo que está buscando no exista, porque ahí es donde va a realizar la mayor cantidad de operaciones posibles, se va a cansar de buscar hasta que no existe. ¿Por qué el peor caso? Porque tanto en una búsqueda como en otra, cuando encuentra el elemento que está buscando, el algoritmo corta. Quiere decir que esa situación es bastante más favorable. Ahora, cuando yo le pido que busque algo y no lo encuentra, corta cuando ya se da por vencido de que no lo encontró, y es el caso más desfavorable. Eso sería evaluar el algoritmo, evaluar el rendimiento en el peor caso. ¿Tá? La otra es usar lo que se llama el caso promedio, la evaluación del algoritmo en el caso promedio. ¿Cómo se obtendría el caso promedio? Debemos, por ejemplo, en el caso de las búsquedas, debemos buscar en qué situación el algoritmo realiza una cantidad promedio de operaciones. En la búsqueda secuencial, una cantidad promedio de operaciones se va a dar cuando el elemento que estamos buscando está al medio. Porque entonces no tiene tanta suerte el algoritmo de encontrarlo en el primer elemento que busca, ni tampoco tiene tanta mala suerte de que le pidamos que busque algo que no está y tenga que llegar al final. Si el elemento que yo estoy buscando está aproximadamente al medio del conjunto de datos, eso sería un caso promedio, donde el algoritmo realiza una cantidad media de operaciones. Encontrar el caso promedio de un algoritmo con la búsqueda secuencial es fácil, porque el algoritmo es fácil, pero en otros casos más complejos no es tan fácil. Por ejemplo, ¿cuál es el caso promedio del shell sort? Bueno, hay que hacer muchas pruebas, incluso ¿cuál es el caso promedio de una búsqueda binaria? ¿No? Hay que hacer muchas, es un poco más fácil que en el shell sort calcularlo, pero de todos modos no es fácil. Normalmente lo que se hace ahí es realizar muchas pruebas, hacer algunos cálculos estadísticos para concluir cuándo estamos en presencia de un caso promedio y después hacer la medición en ese caso. Cada uno tiene sus pros y sus contras. Medir un algoritmo en el caso promedio nos da una medida más real. Nos da una medida más real, porque no, si yo necesito ejecutar una búsqueda una vez y otra vez y otra vez muchas veces, no siempre voy a tener tanta suerte de encontrarlo al principio, el elemento que estoy buscando, no siempre voy a tener tanta mala suerte de encontrarlo al último o de que no esté. Entonces el caso promedio nos da una medida de la cantidad de operaciones que el algoritmo hace bastante más real, mientras que el peor caso nos está dando una medida bastante pesimista, ¿no? Bastante pesimista. Pero, ¿cuál es el tema? Que la búsqueda del caso promedio es muy difícil de calcular. Es muy difícil, en algunos algoritmos es muy difícil descubrir cuál es el caso promedio. Y si yo estoy comparando un algoritmo con otro, y no me aseguro de estar comparándolos equitativamente, la comparación no sirve. Supongamos que yo estoy queriendo comparar el shell sort con el quit sort, y me baso en el caso promedio. Pero si es algo difícil de calcular, debo estar muy seguro que los estoy comparando en igualdad de condiciones, que el caso promedio que encontré para el shell sort es tan promedio, tan caso promedio, como el caso promedio que encontré para el quit sort. Porque si no lo voy a estar comparando en situaciones diferentes. Y como no es algo tan fácil de calcular el caso promedio, esta termina siendo una comparación a veces un poco dudosa, ¿no? Pero da un número más real. ¿Cuál es la ventaja de la comparación en el peor caso? Bueno, la desventaja, lo estamos diciendo, ¿no? Es un cálculo bastante pesimista, pero el peor caso normalmente es algo bastante más fácil de visualizar. No es tan complejo de calcular como en el caso promedio. Fíjense, en la búsqueda binaria, en la búsqueda secuencial, fue fácil darnos cuenta. Si yo me pongo a buscar algo que no está, me canso de dar vuelta. Ese es el peor caso. ¿Ah? Si, en los métodos de ordenamiento también es fácil de visualizar, o al menos más fácil de visualizar cuál es el peor caso. Y como uno quiere, en realidad, hacer una comparación en términos relativos, no en valores absolutos, en realidad, que el supuesto sea pesimista no me complica para nada. Porque si yo llego a la conclusión de que en el peor caso el algoritmo tal realiza más operaciones que el otro algoritmo, me voy a quedar con el otro algoritmo porque hace menos operaciones, sin importar si estoy analizando solamente el peor caso o el caso promedio o qué caso. En realidad, si yo quiero saber cuántas operaciones hace, es verdad.
el cálculo en el peor caso me da una visión bastante pesimista. Pero si lo que yo quiero es comparar un algoritmo con otro, y los comparo los dos en el peor caso, como comparación me sirve. Como valor absoluto no, pero como comparación sí me sirve. De ese tipo de comparaciones nos vamos a ocupar nosotros en nuestra materia, de las comparaciones en el peor caso, ¿no? Entonces, resumiendo, nosotros nos vamos a centralizar en medir los algoritmos en función del tiempo de ejecución, y para tomar una medida del tiempo de ejecución vamos a analizar cuántas operaciones un algoritmo hace en el peor caso. ¿Ah? La disciplina del análisis de algoritmos esto es toda una disciplina en sí misma, digamos, la actividad del análisis de algoritmos es una disciplina en sí misma. Hay gente que dedica su vida profesional a hacer análisis de algoritmos, y a veces se basan en modelos matemáticos realmente bastante complejos que les ha costado años construir. Nosotros no nos vamos a meter en eso porque tenemos esta clase y la que viene, y además porque no es el objetivo de la materia, pero sí vamos a hacer una introducción como para que al menos podamos hacer una medición cuando estemos en presencia de dos algoritmos y tengamos que elegir con cuál me quedo. Vamos a medir nada más que el tiempo de ejecución, y para poder medir el tiempo de ejecución vamos a hacer un análisis de la cantidad de operaciones que el algoritmo hace en el peor caso. ¿Ah? No vamos a ir ni por la complejidad del código, ni por el uso de memoria, ni por ninguna de las otras métricas, y tampoco vamos a ir por los casos promedios. Solo vamos a analizar la cantidad de operaciones que un algoritmo hace en el peor caso, y ahí lo vamos a empezar a comparar. Bien, para hacer este tipo de comparaciones existe lo que se llama la notación Big O, la notación de la O grande. La notación Big O es una forma de escribir una expresión matemática, una función que de alguna manera represente cuántas operaciones hace un algoritmo en el peor caso. Lo que vamos a hacer es buscar esta función para un algoritmo y para otro, y una vez que tengamos las dos funciones, si las graficamos, va a ser más fácil darnos cuenta qué algoritmo realiza una cantidad de operaciones menor. La notación Big O lo que nos propone es, con una forma particular de escribirlo, que es una O mayúscula, ahora se los muestro un ratito, una O mayúscula y entre paréntesis, al lado de esa O mayúscula, una función. Con esa notación en particular lo que busca es escribir una función matemática que de alguna manera exprese cuántas operaciones ese algoritmo hace en algún caso en particular. Nosotros vamos a usar el peor caso. ¿De dónde viene esta O mayúscula? De order. Es lo que llamamos el orden de un algoritmo. El orden de un algoritmo es cuántas operaciones el algoritmo hace en algún caso en particular. Nosotros vamos a empezar a hablar de algoritmos de orden lineal. ¿Por qué se llaman así? Porque la cantidad de operaciones que el algoritmo hace responde a una función lineal, de ahí viene la O. Vamos a empezar a hablar de algoritmos de orden logarítmico, porque la cantidad de operaciones que hace responde a una función logarítmica. O vamos a empezar a hablar de algoritmos de orden cuadrático, porque la cantidad de operaciones que hace responde a una función cuadrática. Esa es la notación Big O, la vamos a empezar a ver ahora. Entonces, siempre lo que vamos a buscar con esta notación Big O es poder escribir funciones que nos permitan comparar algoritmos en términos relativos, y no tanto medir de manera rigurosa, de manera minuciosa, cuánto tiempo demoran en términos absolutos, ni siquiera de manera exacta, precisa, cuántas operaciones hacen en una situación en particular, sino poder tener una función que exprese de alguna manera la tendencia del algoritmo para poder comparar un algoritmo con otro, ¿está? Se busca entonces poder construir una expresión matemática que de alguna manera nos muestre el comportamiento del algoritmo, el comportamiento general del algoritmo. ¿Por qué insisto tanto en el comportamiento general? Porque después uno puede hacer pruebas, puede ir a lo empírico, ¿tá? Puede ir a la experimentación y descubrir que puntualmente un algoritmo no demora exactamente eso o no realiza exactamente esa cantidad de operaciones,
o tiene un comportamiento un tanto distinto a lo que la función matemática expresa, porque tiene mejoras en su interior, porque el conjunto de datos varió. No es lo que buscamos con el análisis de algoritmo. Con el análisis lo que buscamos es encontrar una función que en términos generales nos exprese cuántas operaciones un algoritmo hace, ¿está? De esa manera, teniendo la función de un algoritmo y la función de otra, es más fácil compararlos, es más fácil, ¿está? Bien. ¿A qué llamamos el tamaño o el volumen natural? El volumen natural se llama a la cantidad de datos con los que un algoritmo está operando. Es más fácil verlo con un ejemplo. Si estuviéramos hablando de una búsqueda, ya sea secuencial o búsqueda binaria, ¿qué sería el volumen natural? Es el tamaño del conjunto de datos sobre el cual estamos haciendo la búsqueda. Si se trata de un vector unidimensional y tenemos que hacer una búsqueda ahí, ya sea secuencial o binaria, el n, el tamaño, la longitud del vector sería el volumen natural. Si estamos haciendo un ordenamiento por el método que sea, ¿qué estamos ordenando? Un vector, la cantidad de elementos del vector es el volumen natural, ¿tá? La cantidad es el tamaño del conjunto de datos que se tiene que procesar. Si estamos midiéndolo sobre un archivo, un algoritmo que trabaja sobre un archivo, que va levantando registros, bueno, la cantidad de registros que el algoritmo tiene que levantar sería el volumen natural. Si estamos trabajando con un archivo de texto, donde el algoritmo debe levantar líneas y hacer algo, levanta una línea de texto hacia una cosa, levanta una línea de texto hacia otra, como han visto en el práctico al procesar archivos CSV, ¿ah? Bueno, la cantidad de líneas que tenga sería el volumen natural. Y así podemos pensar muchos ejemplos. Si estamos trabajando con una matriz de n filas por m columnas, ¿cuál es el volumen natural? La cantidad de datos va a surgir de la multiplicación de n por m. Si una matriz tiene, por ejemplo, 5 por 10, es porque yo tengo un volumen de 50 datos a procesar. Cada intersección es un dato para mí. Entonces, en ese caso, el volumen viene dado por n por m. Cantidad de filas por cantidad de columnas. Eso es lo que se llama el volumen natural. Y de alguna manera expresa la cantidad de elementos con las que ese algoritmo debe trabajar. Siempre la función de orden, que escribamos con la notación big O, va a representar la cantidad de operaciones que el algoritmo hace en función de la cantidad de datos que tiene, es decir, en función del volumen natural. Cuando nosotros hablamos, miren, acá como has escrito Juan, vos ahí en el chat, cuando nosotros hablamos de n por logaritmo de n, ¿qué sería n? La cantidad de elementos que tenemos. Ese es el volumen natural. Y eso que hemos escrito ahí, n por logaritmo de n, es una función que expresa la cantidad de operaciones que un algoritmo hace para un volumen natural n, para una cantidad de datos n. Luego uno puede suponer, decir, bueno, a ver, si n vale 1.000.000, esa función me va a dar cuántas operaciones el algoritmo hace para un n de 1.000.000. ¿Tá? Pero la función se escribe con la variable independiente representando la cantidad de datos que tengo, el volumen natural, el tamaño de los datos. ¿Tá? Bueno, aquí de nuevo en este slide resumí un poquito, como para cerrarlo un poquito más, esto del análisis, ahora que ya sabemos esto del volumen natural y demás, esto del análisis del peor caso y el análisis del caso promedio. Nosotros nos vamos a centrar en el caso del análisis más desfavorable, el caso del análisis en el peor caso, donde a partir de un volumen natural, a partir de un n determinado, tengamos que realizar la peor cantidad de operaciones posibles, estemos en la peor situación posible. Y vamos a poder medir 2 o más algoritmos en función de eso. Lo vamos a poder medir a partir de la notación big O con las funciones matemáticas que encontremos. Vamos con algunos ejemplos como para que esto se pueda entender un poco mejor. Vamos con la búsqueda secuencial. ¿Se podrá escribir una función de orden con notación big O para el algoritmo de la búsqueda secuencial, por ejemplo? Claro, claro que sí. En el caso de la búsqueda secuencial, ¿se acuerdan cómo era la cosa, no? Teníamos un solo ciclo, tenemos un conjunto de datos, un vector, supongamos que un vector,
La búsqueda secuencial puede evaluarse sobre un archivo, puede evaluarse sobre una matriz, toda la estructura de datos admite una búsqueda secuencial, ¿no? Bueno, todas no, pero todas las que nosotros hemos visto sí. Supongamos sobre un vector, que es la situación más frecuente y además una de las más fáciles de visualizar. Supongamos sobre un vector. ¿Cómo sería una búsqueda secuencial? Si yo tengo un vector de n elementos, lo vamos a dibujar acá un poquitito. Si hacemos un breve dibujito de esto. Bueno, no me deja hacer dibujitos. Ahí está. Si yo tengo un vector, supongo que este es un vector, de n elementos, donde, bueno, acá puedo tener uno, aquí otro elemento, aquí otro, aquí pongo puntos suspensivos unos cuantos más, y por aquí los últimos. Si este es el elemento sub 0, y decimos que nuestra muestra, nuestro vector, nuestro volumen de datos es tamaño n, este sería el elemento, como arranco en 0, si el tamaño es n, este sería el elemento sub n menos 1, ¿está bien? El n menos 1. Si esto es 1.000.000, si nuestro n es 1.000.000, esto es el sub 0 y este es el sub 999.999 y ahí tenemos el millón de datos. Bueno, ¿cómo era la búsqueda secuencial? La búsqueda secuencial se paraba en el primer elemento y decía, ¿es este el que busco? Si me dice que sí, lo retorna y corta. Si me dice que no, paso al siguiente. Y hace de nuevo la misma pregunta. ¿Es este? No. Paso al que sigue. ¿Es este? No. Paso al que sigue. Y así. En el peor de los casos, ¿qué puede ocurrir? Que la búsqueda secuencial pase de un lado a otro hasta que en algún momento diga, ¿es este? No. Paso al que sigue. ¿Es este? No, y cuando quiero pasar al que sigue, ups, se terminó el vector. Entonces acá termina la búsqueda secuencial diciendo, no encontré lo que estabas buscando. Ese es el peor caso, ¿está bien? ¿Cuántas operaciones hará? Fíjense que la búsqueda secuencial hace muchas cosas, pero tiene de manera preponderante, de manera predominante, un ciclo que es el que en definitiva va a determinar cuántas operaciones la búsqueda hace, más allá de que haga alguna instrucción al principio y que tenga un return abajo al final, en una cantidad en un n muy grande, en un n grande, que haga una instrucción más o menos al principio no tiene peso real sobre el algoritmo. Quien va a tener un peso real es el ciclo que está dando esta vueltita que dibujábamos, ¿no? Si nuestro volumen es de 1.000.000, en el peor caso, ese ciclo da 1.000.000 de vueltas. Si nuestro volumen es de 2 millones, en el peor caso, ese ciclo da 2 millones de vueltas, ¿tá? Porque va a recorrer hasta haber llegado hasta el último y da una vuelta por cada elemento en particular. El n en este caso sería el volumen natural y la búsqueda secuencial realiza una vuelta por cada elemento que tiene, en el peor caso. Decimos en ese caso que se trata entonces de un algoritmo de orden lineal. Y la función de orden que podemos escribir es esta que está aquí. O, ven como le decía hace un ratito, la sintaxis, la notación de esto es una O mayúscula. Eso es un estándar. En cualquier lado que uno vea esto, se da cuenta que se está hablando del orden del algoritmo. Una O mayúscula y entre paréntesis la función. Como en este caso la función es solamente n, eso significa que se trata de un algoritmo de orden lineal, que realiza tantas operaciones como el conjunto de datos tenga elementos. Si el conjunto de datos tiene 1.000.000 de elementos, en el peor caso este algoritmo da 1.000.000 de vueltas. Si tiene 2, 2. Y así. ¿Ah? Eso es lo que se conoce como un algoritmo de orden lineal. ¿Para qué puede servir escribir su función de orden? Porque hasta ahora sí está todo bárbaro esto, escribimos la función de orden con un algoritmo sencillo como este, la función de orden es fácil de escribir, ya vamos a ver que hay otros en los que no es tan fácil encontrar la función de orden, pero el tema es, bueno, ¿y esto para qué me sirve? Bueno, lo principal que uno debe conocer aquí, no sé si se escucha bien, porque apareció ahí el cartelito, por lo menos a mí me pareció de que no estaba andando bien esto, espero que me estén escuchando bien. El objetivo que tiene es poder tener la función de orden de un algoritmo
la función de orden de otro algoritmo y poder compararlas entre sí. Gracias, Juan. Poder compararlas entre sí. Ese es el objetivo que perseguimos, ¿tá? No el de realizar una medición específica de cuánto va a demorar un algoritmo, sino el de poder establecer una comparación. Y por eso es muy útil tener funciones que indiquen el orden, porque uno puede graficarlas y ver dónde se cruzan, bajo qué condiciones una está más abajo que la otra, ¿tá? Que es lo que vamos a hacer en un ratito. Bueno, eso como primer ejemplo, la búsqueda secuencial. ¿Por qué decimos que la búsqueda secuencial es de orden n o de orden lineal? Porque la cantidad de operaciones que realiza en el peor caso es igual a la cantidad de elementos que el conjunto de datos tiene, es decir, es igual al volumen natural. ¿Ah? Bien, vamos con otro ejemplo. La búsqueda binaria. Hemos hablado un montón de veces de la búsqueda binaria, ¿no? Siempre les doy el mismo ejemplo de, imagínense, qué pasa si yo tengo una varita de madera, un palito, hemos hablado de esto muchas veces, ¿no? Que mide 1 metro y lo medimos en centímetros, vamos a decir que tiene 100 centímetros. Si tiene 100 centímetros, ¿cuántas veces puedo partirlo en dos y tomar una de esas mitades y volver a partirlo en dos y tomar una sola de esas mitades y volver a partirlo en dos y así hasta llegar a tener una longitud máxima de 1 centímetro? ¿Cuántas veces puedo partirlo en dos, tomando de a una mitad y volver a partirlo para llegar a la unidad? Bueno, eso es lo que calcula la función logarítmica. ¿Cuántas veces lo puedo partir en dos si mide 100 para llegar a 1? Logaritmo en base 2 de 100. Esa es la cantidad máxima de particiones en dos que puedo hacer para llegar a la unidad. Logaritmo en base 2 de 100. Como el algoritmo de la búsqueda binaria hace exactamente eso, pero con un vector de tamaño n, recordemos que hacía la búsqueda binaria, ¿no? Porque a esta altura deberían tener clarísimo la búsqueda binaria porque entra en el parcial del sábado, ¿no? Pero repasemos un poquito. Calculaba, ¿se acuerdan? El punto medio. Y al calcular el punto medio decide ahí con qué mitad trabajar, si con la mitad derecha o con la mitad izquierda. Supongamos que se queda con la mitad izquierda. Bueno, volví a repetir el mismo algoritmo. Calcula el punto medio y vuelve a decidir con qué mitad trabajar. Y así. Lo peor que nos puede pasar con esa búsqueda binaria es que el elemento que estamos buscando no esté. En ese caso, la búsqueda binaria, ¿cuándo va a terminar? Va a terminar cuando las dos referencias izquierda y derecha se crucen, es decir, cuando ya no pueda seguir partiendo en dos. ¿Por qué digo que este es el peor caso? Porque cuando encuentra el elemento, cuando calcula el punto medio para partir en dos y encuentra el elemento que estábamos buscando, corta. Entonces ahí va a cortar antes. Nosotros podemos tener una suerte enorme de que en un arreglo de 1 millón de elementos, el punto medio contenga justo el que buscamos, y solo con calcularlo una sola vez lo encontremos el algoritmo corto. ¿Tá? Bueno, pero recuerden que estamos haciendo el análisis en el peor caso. Entonces, lo peor que nos puede pasar es que ya lleguemos a una situación donde no podemos partir más en dos. Llegamos a un valor menor a la unidad. Bueno, eso es lo que nos calcula una función logarítmica. Siendo n el volumen natural con el cual está trabajando ese algoritmo, es decir, siendo n la cantidad de elementos del vector que quería ordenar la búsqueda binaria, logaritmo en base 2 de n es una función que representa la cantidad máxima de operaciones que podemos hacer. Es decir, nos va a representar cuántas operaciones hacemos en el caso más desfavorable de todos, porque mide la cantidad máxima de operaciones. En la notación Vigo podríamos escribirlo así como está acá, ¿tá? O de logaritmo de n. Ya vamos a ver la clase que viene, podríamos haber puesto acá o logaritmo en base 2 de n, un 2 ahí chiquitito, para el caso de la búsqueda binaria. Pero vamos a ver más adelante que en realidad los efectos de una comparación de algoritmos, cuando tenemos volúmenes muy grandes, que es la comparación que nos interesa hacer, las bases de los logaritmos pueden despreciarse, porque lo mismo siguen marcando la tendencia del algoritmo, que es para un volumen muy grande lo que definitivamente importa. Eso es lo que se llama análisis asintótico, pero lo vamos a ver a eso recién en la clase que viene. En esta clase simplemente vamos a decir que es logaritmo en base 2 de n, o si quieren logaritmo de n. ¿Tá? Vamos a hablar de que entonces
la búsqueda binaria es un algoritmo de orden logarítmico. Eso nos representa la notación big O. O, y entre paréntesis, si escribimos que la función que representa ese algoritmo para el peor caso es logaritmo de n o logaritmo en base 2 de n, estamos hablando de un algoritmo de orden logarítmico. Y ahí venía la comparación, que hoy la vamos a ver con un poco más de formalidad, pero se las dibujo acá muy informalmente, total en un ratito nomás hay un slide específico para eso. Ahí venía la comparación que hacíamos la clase pasada, ¿no? Donde tiramos un par de ejes coordenados y nosotros decíamos, si un algoritmo es de orden lineal, su curva es una recta 45 grados. Y si un algoritmo es de orden logarítmico, su curva es una cosa parecida a esta, a esta curvita que estoy dibujando acá en segundo lugar. Entonces, si en el eje de las X, en la variable independiente, nosotros colocamos la n, es el volumen natural, la cantidad de elementos que tiene, y en el eje de las Y colocamos la cantidad de operaciones, lo vamos a representar con la letra O, la cantidad de operaciones, lo que estas funciones nos están diciendo es, para un n determinado, supongamos para este n que está acá, ¿cuántas operaciones hace este algoritmo? Y para el mismo n, esta curva nos está diciendo cuántas operaciones hace este otro algoritmo. Por eso es que después cuando ejecutamos la búsqueda binaria, anda muchísimo más rápido que cuando ejecutamos la búsqueda secuencial. Porque para el mismo n, la búsqueda binaria hace muy poquitas operaciones. Si la comparamos para el mismo n siempre, para el mismo volumen natural, para la misma cantidad de datos, con la búsqueda secuencial. ¿Tá? Para eso sirve tener una notación de orden. Fíjense que esto no nos está diciendo exactamente cuántas operaciones el algoritmo hace en todos los casos, porque esto es una medición, esto es una función. Hay que ver cuál sería el valor de n. Simplemente nos está marcando la tendencia del algoritmo. Y tampoco nos está diciendo cuánto demora el algoritmo. No nos está diciendo para un n de tanto, acá tenés 32 milisegundos y acá tenés 28. No nos dice cuánto demora, porque eso va a variar con el hardware, con la disponibilidad de hardware, con la carga del equipo, con un montón de otras cosas. Tampoco nos está midiendo cuán bien programado está, ni cuán prolijo es el código, ni en cuántos aspectos se cumple o no se cumplen los estándares de Python en nuestro caso, nada de eso. Pero sí nos está diciendo que para un determinado n, este algoritmo se comporta de esta manera y este otro algoritmo se comporta de esta manera. Que la búsqueda secuencial se comporta de manera lineal y que la búsqueda binaria se comporta de manera logarítmica. Trazamos las dos funciones y al menos en ese aspecto podemos asumir que es mejor la búsqueda binaria. Uno pasa a tener un análisis muy visual de lo que está pasando con un algoritmo y con otro. Para eso sirve la notación Big O. Entonces, a partir de ahora, cuando nosotros, que ese es en definitiva el objetivo que perseguimos dentro de nuestra materia con estas dos unidades, con esta unidad, la ficha 20 y la 21, cuando nosotros estemos buscando en internet un algoritmo, encontremos documentación y nos digan, ese algoritmo es de orden tanto, sepamos de qué nos están hablando. Cuando nos dicen, es un algoritmo de orden lineal, sabemos que un algoritmo se va a comportar de esta manera. Cuando nos dicen, es un algoritmo de orden logarítmico, sabemos que se va a comportar de esta otra manera. Y entonces uno, si tiene la posibilidad de elegir entre dos algoritmos para resolver el mismo problema, es cuestión de buscar un poco de documentación, comparar los órdenes de los algoritmos y ver cuál función nos conviene más. Esa es la situación. Bueno, ese es un poco el objetivo que perseguimos. Bien, ok. Otro ejemplo, la selección directa. En general la selección, tomamos el algoritmo de selección directa porque es el primero que vimos, pero si ustedes se ponen a ver, todos los métodos de ordenamiento simple que vimos, la selección directa, el intercambio directo y la inserción directa, todas tienen dos ciclos, uno dentro del otro. Y en todas, el ciclo interno da tantas vueltas como vueltas le permita dar el ciclo externo. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Si el volumen natural es n, o sea, si estamos trabajando con un conjunto de datos, un vector de orden n, el ciclo interno va a dar n vueltas, pero cuando termine el ciclo externo, ¿se acuerdan cómo eran los algoritmos de ordenamiento, no? El ciclo externo lo va a volver a meter y le va a obligar a volver a dar n vueltas.
El ciclo externo también da n vueltas. Entonces, ¿qué ocurre? Empieza a ocurrir lo siguiente, graficándolo, ¿no? Si yo tengo, lo vamos a dibujar con una especie de diagrama de flujo. Si yo tengo un ciclo for que me da n vueltas, y dentro de ese ciclo for cuelgo otro ciclo for que también da n vueltas, y acá hace algo, no importa qué, pero hace algo. Cuando este ciclo for cierra, también cierra el ciclo externo, así. Si tengo un algoritmo de este tipo, donde tengo un ciclo, bueno, yo dije el ejemplo con un ciclo for, porque en los métodos de ordenamiento que nosotros vimos, salvo en la inserción directa usábamos modo for, en la inserción directa usábamos combinado un for y un while, ¿no? Pero más allá de eso, si yo tengo un ciclo que da n vueltas, y dentro de ese ciclo, un ciclo interno que da n vueltas, cuidado, no uno debajo del otro, sino uno dentro del otro, ¿cuántas veces se va a repetir, o se van a repetir, incluso si son varias, cuántas veces se va a repetir este bloque de acciones que está acá? ¿Quién se da cuenta? ¿Cuántas veces se va a repetir eso? Si el ciclo que está aquí da n vueltas, pero a su vez, cada vez que este ciclo termina, el ciclo externo lo vuelve a meter para que también vuelva a dar n vueltas. Eso puede calcularse como n por n. Claro, exactamente. Bueno, no, 2n no. Buena idea, Juan, pero no son 2n. ¿Sabes cómo sería 2 por n? Mira, es muy interesante lo que vos planteas. Me voy a tener un segundo a dibujarlo de nuevo, porque es realmente interesante para comparar uno con otro. Fíjate esto, si yo dijera, tengo acá un ciclo, for o while, el que fuere, no importa, ¿no? Tengo acá un ciclo que da n vueltas y hace algo, lo que sea. Cuando termina, vuelvo a tener, pero afuera, ¿no? Otro ciclo que también da n vueltas. Es un algoritmo n para resolver algo, ¿no? Un algoritmo x cualquiera. Corro esto para allá. Vuelve a dar n vueltas. Si yo tengo esto, la cantidad de operaciones que mi algoritmo va a realizar en este caso es de n por 2, porque hace n vueltas acá y cuando termina hace n vueltas acá. ¿Cuánta vuelta hizo? N por 2. ¿Tá? En cambio, fíjense en este otro caso, no es que realiza 2 por n vueltas, sino que realiza n por n vueltas. Muy bien, Santiago, ahí está. Y Enzo también tirabas ahí una idea, ¿está? Esto realiza n por n vueltas, porque por cada n vueltas que está aquí, la vuelve a repetir n veces. Entonces, este algoritmo que está aquí abajo, que dibujamos después, sería n por 2. Este sería un algoritmo de n por 2, de orden n por 2. Pero cuando yo pongo un ciclo dentro del otro y los dos dan n vueltas, estoy en presencia de un algoritmo de n por n, porque el ciclo interno da todas sus vueltas por cada vuelta del ciclo externo. Si los dos dan n vueltas, termino haciendo n por n operaciones. Y n por n es n al cuadrado. ¿Tá? N por n al cuadrado. Estos son algoritmos de orden cuadrático. ¿Tá? De orden cuadrático. Y aquí pueden empezar a sospechar de algunas cosas, que está bien que sospechen, porque, por ejemplo, alguien me podría decir, bueno, sí, profe, pero el método de la burbuja, probablemente, si yo le agrego la bandera, quizás corte antes. Quizás corte antes, porque, ¿se acuerdan? Esa bandera servía para detectar si ya lo había ordenado, aunque no llegue al final, corte. Sí, pero estamos analizando el peor caso, el caso más desfavorable. También podrían decir, sí, profe, pero en la selección directa, el ciclo interno cada vez da una vuelta menos, con lo cual es cada vez más cortito. Sí, pero para un n muy, muy grande, el hecho de que yo vaya perdiendo de a una vez en cada vuelta no cambia verdaderamente el comportamiento general del algoritmo. Puede ser una mejora en términos de tiempos absolutos, pero la tendencia del algoritmo, la función que lo representa, sigue siendo cuadrática. En general se dice que los métodos de ordenamiento simple, la selección directa, la inserción directa, el intercambio directo, son algoritmos de orden cuadrático, porque estructuralmente, más allá de alguna mejora que se le pueda hacer a uno o a otro puntualmente para ahorrar una vuelta más o una vuelta menos, estructuralmente, en el peor caso, responden
a una estructura como esta, donde hay un ciclo que da n vueltas y dentro, no abajo, sino dentro de ese, hay otro ciclo que también da n vueltas. Entonces, esos son algoritmos de orden cuadrático. ¿Tá? La notación Big O para estos algoritmos de orden cuadrático se escribe así: O de n al cuadrado. ¿Tá? O de n al cuadrado. O de n por n. ¿Tá? Pero normalmente se escribe así: O de n al cuadrado o n por n. Esta notación Big O nos está indicando entonces que nuestro algoritmo es de orden cuadrático y valen las mismas conclusiones o el mismo análisis que hacíamos hace un ratito. ¿Para qué puede servir saber que un algoritmo es de orden cuadrático? Y porque si yo tengo que resolver un problema y para resolver ese problema he podido plantear 2 algoritmos o 3 algoritmos, por ejemplo, y me doy con que uno es de orden cuadrático, el otro es de orden lineal, el otro es de orden cúbico, tengo que decidir para mi volumen de datos cuál me conviene. Entonces, tener una función y poder representar esa función me va a servir para saber, bueno, yo estoy trabajando con un n de tanto, o como máximo un n de tanto, y entonces en ese punto puedo comparar y decir, para este n en particular, me conviene este algoritmo en particular. ¿Cuál me va a convenir? El que realiza la menor cantidad de operaciones posible. ¿Eso me está diciendo exactamente cuánto tiempo va a demorar? No. No me está diciendo que siempre que ejecute un algoritmo va a demorar 2 milisegundos. No está en términos absolutos. Pero sí me está diciendo cuál es el algoritmo que realiza la cantidad menor de operaciones. Después, en un hardware va a demorar más, en otro va a demorar menos, cuando el sistema operativo esté muy ocupado va a demorar más, cuando el sistema operativo esté menos ocupado va a demorar menos, y me puedo encontrar situaciones o conjuntos de datos en particulares que también hagan variar el tiempo que demora. Pero en términos generales me está llevando a elegir un algoritmo de otro con una base matemática, sabiendo que en determinadas situaciones, o en el peor caso, en este caso que estamos analizando, en la peor situación, el algoritmo realizaría esa función de operaciones. ¿Tá? La cantidad de operaciones viene determinada por esa función. En este caso sería una función cuadrática. En un ratito les muestro los dibujitos que les mostré en la clase pasada y con eso vamos a poder comparar cómo sería una función cuadrática, ¿no? Tercer ejemplo. Bueno, acá, denme un segundo, no lo escribí. Podríamos tener algoritmos de orden cúbico. ¿Cuándo encontramos algoritmos de orden cúbico? Se los comento, que no está escrito aquí, pero se los comento. ¿Han hecho en álgebra el algoritmo de la multiplicación de matrices? ¿Han trabajado con la multiplicación de matrices? Confírmenme, por favor. Creo que sí, ¿no? Creo que en primer año veían la multiplicación de matrices. Sí, bueno, genial. Si se ponen a analizar cómo es la multiplicación de matrices, necesitas 3 ciclos uno dentro del otro para hacerlo. Pónganse a programarlo, pónganse a dibujar el algoritmo, aunque no lo programen en Python. Pónganse a dibujar el algoritmo de lo que tienen que hacer, cómo recorren una matriz y por cada elemento de esa matriz recorren toda la otra y vuelven a hacer lo mismo. Y para recorrer toda la otra necesitas 2 ciclos, más el ciclo inicial para pararte en un elemento en particular. Necesitas 3 ciclos para resolverlo, uno dentro del otro y dentro del otro. Bueno, esos son algoritmos de orden cúbico. Ahí tenemos un ejemplo de un algoritmo de orden cúbico. Y su notación Big O es O, y entre paréntesis, n al cubo. O n por n, pero lo normal es poner n al cubo. ¿Tá? Ahí tenemos un ejemplo de un algoritmo de orden cúbico. Y valen las mismas conclusiones de hace un rato. No me sirve para saber cuánto va a demorar. Y no me sirve para saber en términos absolutos de cuántos milisegundos estoy hablando. Pero sí me sirve para comparar un algoritmo con otro. Si ante el mismo problema yo llego a una solución cuadrática y con otro algoritmo llego a una solución de orden cúbico, cuando tire las curvas se van a dar cuenta que la que está más abajo es la de orden cuadrático. Entonces, sin saber con precisión cuánto va a demorar, pero sí puedo tomar una decisión de cuál es mejor, ¿ah? Por lo que la notación Big O me dice. Bien. ¿Qué buscamos nosotros con esto, con toda esta explicación? Les comentaba hace un ratito. No buscamos que ustedes sean expertos, no vamos a salir de AED
como expertos en análisis de algoritmos, porque como le dije hace un ratito, esto es toda una disciplina en sí misma, ¿no? Es toda una disciplina en sí misma. Pero sí buscamos que intuitivamente puedan darse cuenta de, cuando planteen un algoritmo, de en qué orden están. Si tenemos un ciclo que recorre un conjunto de datos y es un solo ciclo, seguramente estamos en un orden lineal, porque damos la cantidad de vueltas está en función de cuántos elementos tenemos. Si nos queda un ciclo dentro de otro, estamos en un orden cuadrático. Si nos queda un ciclo dentro de otro y ese dentro de otro, 3 ciclos anidados, uno dentro de otro, vamos a estar en un orden cúbico. Si estamos en presencia de un algoritmo que toma el conjunto de datos, lo parte en 2, y a lo que quedó lo parte en 2, y a lo que quedó lo parte en 2, estamos en un orden logarítmico. Eso es lo que nosotros le llamamos la noción intuitiva de la notación Bigot, que intuitivamente podamos descubrir de qué se trata y que además podamos interpretar lo que una función de orden nos está diciendo, a la inversa, digamos. Cuando nosotros busquemos alguna documentación y encontremos que es de un algoritmo tal, es de orden cuadrático, tenemos que darnos cuenta de que lo que esa notación Bigot nos está diciendo es que la cantidad de operaciones que el algoritmo hace va a depender del volumen de datos que tenga. ¿Y cómo dependa? Es el volumen de datos elevado al cuadrado. ¿tá? Y bajo qué situaciones nos convendría quedarnos con un algoritmo o con otro. ¿tá? En general, muchos algoritmos pueden compararse con funciones bastante comunes. Hay algoritmos muy particulares que llevan a funciones un poco más raras, pero en el análisis de lo peor de los casos, la gran mayoría de los algoritmos más frecuentes se comparan con funciones simples, con funciones muy, muy sencillas. Fíjense la tabla siguiente que le hemos sacado de ahí de la ficha de estudio. Resume un poco las funciones que hemos encontrado hasta ahora. Una función de este tipo, o, y entre paréntesis una constante, aquí hemos puesto un 1, pero podría ser cualquier constante. Eso es lo que llamamos algoritmos de orden constante. Son algoritmos en los que siempre se realiza la misma cantidad de operaciones, independientemente del tamaño natural, independientemente del volumen natural, de la cantidad de elementos con las que estemos trabajando. Por ejemplo, el acceso directo, ¿se acuerdan qué era el acceso directo? Cuando entramos a un casillero específico de un vector o de una matriz, que ponemos directamente el subíndice, dame el elemento 5. Bueno, eso es un algoritmo de orden constante, y particularmente de orden 1. ¿Por qué de orden 1? Porque si yo quiero imprimir, por ejemplo, si yo quiero imprimir el quinto elemento de un arreglo, si yo quiero imprimir en la pantalla el quinto elemento de un arreglo, podría hacer una instrucción como esta en Python. Print, supongamos que el arreglo se llama Bec sub 5. Esto imprime en pantalla el quinto elemento de un arreglo. Si el arreglo tiene 10 elementos, esto hace una sola operación. Si el arreglo tiene 10.000 millones de elementos, esto hace una sola operación. Accede a un casillero en particular. Esos son algoritmos de orden constantes. Y la constante que se escribe acá indica cuántas operaciones el algoritmo hace. En este caso está indicando 1. En general, los algoritmos de orden constante son los mejores que podemos encontrar, por 2 razones. Primero, porque son muy fáciles de medir. Uno agarra y dice, si uno se choca frente a un algoritmo de orden constante, sabe que siempre va a hacer esa cantidad de operaciones, es algo fácil de medir. Y segundo, porque no varían, la cantidad de operaciones que hacen no varía en función del crecimiento del volumen de datos. Entonces, un algoritmo como el acceso directo me garantiza que siempre va a demorar lo mismo, se trate del vector que se trate. Y eso es genial. Imagínense si yo pudiera... bueno, me hago famoso en todo el mundo si pudiera hacer esto, pero imagínense si yo pudiera crear un método de ordenamiento de orden constante. Realiza siempre la misma cantidad de operaciones, independientemente de cuántos datos tenga. Entonces te va a demorar lo mismo con un vector de 10 que con un vector de 10.000 millones. Eso sería un algoritmo de orden constante. Obviamente, para lo que es ordenamiento no hemos encontrado un algoritmo de orden constante, pero sí para lo que es acceso directo. ¿Ah? Las estructuras de datos que permiten accesos directos, los accesos se resuelven con algoritmos de orden constante. Lo otro que hemos visto son algoritmos de orden logarítmico.
Como charlábamos hace un ratito, la búsqueda binaria. Ese es un muy buen ejemplo de un algoritmo de orden logarítmico. Y lo que está escrito aquí a la izquierda es la notación big O de la búsqueda binaria. O, y entre paréntesis, logaritmo de n. Y cerramos paréntesis. También hemos visto algoritmos de orden lineal. Por ejemplo, la búsqueda secuencial. Ese es un algoritmo de orden lineal. Y lo que está escrito aquí a la izquierda es la función de orden de ese algoritmo. ¿Está? La función de orden del algoritmo de la búsqueda lineal. De la búsqueda secuencial, perdón. Hay muchos otros algoritmos de orden lineal. Esto que les estoy diciendo acá son ejemplos. Pero en realidad, cualquier algoritmo, un algoritmo, el que sea, podría tener asociada una función de orden lineal, o una función de orden logarítmica, o una función de orden constante, ¿no? Otros algoritmos que hemos visto, un segundo que saco la... Ahí está. ¿Se acuerdan cuando vimos el shell sort? Y ahora dentro de un tiempito, cuando veamos recursividad, vamos a ver un método que se llama quicksort. Son métodos de ordenamiento mejorado. Bueno, ¿saben qué orden tiene el shell sort y el quicksort? Tienen un orden n por logaritmo de n. Cuando veamos el quicksort se lo voy a poder explicar muy fácilmente, pero el quicksort lo que hace es implementar una técnica que se basa en partir en dos, como lo partiríamos en dos en la búsqueda binaria, no para hacer una búsqueda, pero sí implementar una técnica similar, con lo cual eso en sí tiene un orden logarítmico, pero a eso necesita hacerlo para poder ordenar el vector una vez por cada elemento del vector. Entonces hagan de cuenta que planteamos una búsqueda binaria, después otra, después otra, después otra, n veces. Ya cuando veamos el quicksort se van a dar cuenta por qué es esto de que les planteo de que divide en dos, pero lo va a hacer tantas veces como elementos el vector tenga, tantas veces como el volumen natural le indique. Entonces su función de orden es n por logaritmo de n. Ahora les voy a dibujar n por logaritmo de n para que vean cómo es la curva. Se va hacia arriba, se le parece bastante ya a una parábola, ¿no? Pierde esa formita acostada sobre las x del logaritmo y se levanta. N por logaritmo de n. Como realiza algo que tiene un orden logarítmico n veces, la función de orden termina siendo n por logaritmo de n. El método de ordenamiento del quicksort responde, en el peor caso, a esa función, a n por logaritmo de n. Bueno, otros casos. Los algoritmos de orden cuadrático, esto que está escrito aquí a la izquierda, la notación de orden de cualquier método de ordenamiento simple. Lo charlamos un ratito. La búsqueda secuencial, la búsqueda binaria, la búsqueda secuencial, la selección directa, la inserción directa, el intercambio directo, esos tres métodos de ordenamiento, y cualquier otro método simple, nosotros vimos esos tres. La selección directa, el intercambio directo, la inserción directa, responden a un algoritmo de orden cuadrático. Y la notación de orden es esta. Bueno, el ejemplo que le decía hace un ratito de la multiplicación de matrices. Lo programen como lo programen, van a terminar escribiendo tres ciclos uno dentro del otro. Entonces, ese es un algoritmo de orden cúbico. ¿Tá? Y después tenemos algunos problemas que vamos a ver más adelante, que son algoritmos de orden exponencial. Donde el n aparece dentro de la función de orden, como está acá, pero ya como un exponente. La curva exponencial, ahora cuando vean el dibujo lo van a poder comparar bien, es muy empinada para arriba, mucho más empinada que un algoritmo de orden cúbico. Cuando la n aparece como un exponente, estamos en un problema grave. Esos algoritmos tienden a degradarse, a degradar la performance, es decir, tienden a ejecutarse exponencialmente más lento a medida que el n crece. Y lo que nos va a ocurrir con este tipo de algoritmos es que un cambio pequeño en el volumen de datos implica un cambio muy grande en la cantidad de operaciones que el algoritmo hace. Les doy algunos ejemplos. Por ejemplo, en las redes sociales, los algoritmos que se utilizan para encontrar quién tiene relación con quién y a su vez ese con quién, por ejemplo, quién es amigo de quién
y quiénes son los amigos de esos, y quiénes son los amigos de esos son algoritmos de orden exponencial. ¿Quién sigue a quién? Y a su vez esos seguidores, ¿quién siguen? Y a esos, ¿quiénes los siguen? Esos son algoritmos de orden exponencial. Y vamos a ver más adelante la solución, por ejemplo, del problema de Fibonacci. No sé si en álgebra han visto ya la serie de Fibonacci. No sé si la vieron. Si la programan, caen en un algoritmo de orden exponencial. Y es fácil ver ahí cómo cuando uno agrega un elemento más, el algoritmo tiene, claro, exactamente, es una serie de un número en particular, ¿no? Pero si uno lo quiere calcular a un orden n, Juan, a un n muy grande, ¿no? La n aparece como exponente. ¿Y eso qué significa? Que el algoritmo realiza 2 a la n, o una constante a la n, k a la n, en este caso que estamos situando ahí en el caso del serie Fibonacci, 2 a la n, bueno, el problema del viajante, que lo vamos a ver también un poquito más adelante, 2 a la n cantidad de operaciones para el peor caso. ¿Ah? Más adelante vamos a llamar estos algoritmos como algoritmos intratables y vamos a analizar que hasta el momento en la ciencia de la computación tal como están a hoy no hemos encontrado una manera mejor de resolverlo y son un problema serio, ¿no? Son un problema serio porque nos limitan en un montón de campos científicos, ¿no? En la ingeniería genética para descubrir cadenas de ADN o el comportamiento de la composición de cadenas de ADN se utilizan algoritmos de orden exponencial. Entonces, cuando uno tiene que analizar una cantidad de variables muy grandes, esos algoritmos realizan una cantidad de operaciones excesivamente grandes, tal que demorarían años en ser resueltos, incluso con las mejores computadoras que tenemos. En el campo de la investigación aeroespacial pasa lo mismo, y en el campo de la estadística y de la matemática también pasa. En muchos campos caemos en algoritmos de orden exponencial. Como nosotros seguimos trabajando con viejas máquinas de Turing, porque aunque mi computadora sea súper nueva y tenga una cantidad de memoria RAM divina y todo lo demás, por dentro, desde el punto de vista de su concepción lógica, desde el punto de vista de su diseño, desde el punto de vista de su arquitectura, sigue siendo una máquina de Turing. Los algoritmos de orden exponencial son una verdadera desgracia. Cuando uno se choca con un problema donde para resolverlo ha encontrado un algoritmo de orden exponencial, lo que tiene que hacer es salir a buscar si no hay nada mejor. Porque apenas el n crezca un poquito, mi algoritmo se va a volver extremadamente lento. El problema de las 8 reinas, que les contaba a modo de curiosidad, que ya lo vamos a ver un par de clases más adelante, es un algoritmo de orden exponencial. Si yo lo quiero resolver con 8, realizo como máximo 2 a la 8 operaciones. Pero ya te contesto, Agostina. Pero si yo lo quiero resolver con 9 reinas, realizo 2 a la 9 operaciones. Por agregar, hagan 2 a la 8 y 2 a la 9, resten, yo no me quiero poner a hacer el cálculo acá, pero fíjense que 2 a la 9 es un número bastante más grande que 2 a la 8. Eso significa que por agregar un elemento al conjunto, por haber crecido la n un solo valor, la cantidad de operaciones crece mucho. Hagan ahora 2 a la 20 y réstenlo con 2 a la 8 y van a ver cómo el número crece mucho. Y uno dice, bueno, a ver, 2 a la 8 y 2 a la 20. Yo agregué nada más que 12 elementos, porque entre el 8 y el 20 hay 12. Yo agregué nada más que 12 elementos y fíjense el pedazo de número de diferencia que les da en la cantidad de operaciones que el algoritmo hace. Por eso son algoritmos bastante desgraciados, ¿no? Son algoritmos que llevan a aumentar muy fuertemente la cantidad de operaciones que hace frente a un incremento pequeño del volumen de datos, ¿no? Bueno, Agustín, ahora sí, ¿qué me decías? Cuando lo resolvemos de manera recursiva, no se reduce, no, vos sabés que ahí, Agostina, a la serie de Fibonacci va a seguir siendo, incluso en la solución recursiva, apliquemos el algoritmo que apliquemos, termina siendo un algoritmo exponencial. Lo que sí uno tiene ahí es alguna mejora de performance y alguna simpleza en el algoritmo, pero tanto las soluciones iterativas de la serie de Fibonacci como las soluciones recursivas tienden a ser exponenciales, ¿sí? Son exponenciales todas.
Lo que recursividad todavía nosotros no vimos, pero cuando veamos recursividad vamos a ver el planteo de la serie de Fibonacci. Lo que ocurre con la recursividad es que el planteo del algoritmo queda mucho más claro. Si uno mide la claridad del código, que era uno de los factores que charlábamos hace un ratito, la solución recursiva le gana por goleada a la solución iterativa. Pero ¿cuál es el problema? El uso de memoria, que es otro de los factores que veíamos. ¿tá? La cantidad de memoria que utilizo en la solución recursiva es mucho mayor a la cantidad de memoria que utilizo en la solución iterativa, en la solución planteada con ciclos. Entonces, ahí le gana la solución con ciclos. Finalmente uno dice, bueno, si no voy a trabajar con un N muy grande y no corro peligro de desbordamiento de pila, peligro de quedarme sin memoria, puedo ir por una solución recursiva, porque es más fácil el código y más claro. Si voy a trabajar con un volumen más grande y corro riesgo de desbordar la memoria, voy a ir por una solución con ciclo, una solución iterativa. Pero desde el punto de vista de la cantidad de operaciones el algoritmo hace, vos sabés, Agostina, sigue siendo exponencial. Las dos soluciones siguen siendo exponenciales. Nos vamos a ocupar, cuando veamos recursividad, clase que viene no, la otra, nos vamos a ocupar de la serie Fibonacci y vamos a hacer este análisis, ¿no? Bueno, aquí les estoy mostrando un pequeño resumen de las funciones de orden de las cuales nosotros hemos estado hablando hoy. Hoy hemos hablado de algunos algoritmos de orden constante, de algunos algoritmos de orden logarítmico, de algunos algoritmos de orden lineal, de orden n por logaritmo de n, como el shell sort o el quick sort, de algoritmos de orden cuadrático, de algoritmos de orden cúbico y también de algoritmos de orden exponencial. Más adelante vamos a trabajar, vamos a resolver algunos algoritmos de orden exponencial, entre ellos la serie Fibonacci y también el juego de las 8 reinas, que lo vamos a programar aquí en clase, y si nos queda tiempo hasta los vamos a jugar, a ver cuánto demora, variándole la cantidad de reinas, cuánto demora en un caso y en otro. Aquí se lo estoy resumiendo de menor a mayor. De menor a mayor. ¿Qué es lo mejor que nos podría pasar? Un algoritmo de orden 1, un algoritmo de orden constante en general. Un algoritmo de orden constante. Eso significaría que a un n muy grande no importa, el algoritmo resuelve con esta cantidad de operaciones. La situación más ventajosa, la mejor solución desde el punto de vista de la notación Big O, va a ser la de un algoritmo de orden constante. Es lo mejor que nos puede pasar. ¿Qué le sigue? Un algoritmo de orden logarítmico. Por eso queremos tanto a la búsqueda binaria. ¿tá? Toda vez que se pueda aplicar una búsqueda binaria frente a una búsqueda secuencial, vamos a preferirla, porque es uno de los mejores casos que nos puede tocar, porque la función logarítmica tiende a crecer cada vez menos ante el aumento de la X. Es decir, con un N, con una cantidad de datos muy grande, por supuesto que crece la cantidad de operaciones, pero crece cada vez menos. Tiene un comportamiento inverso. Entonces son algoritmos muy buenos. Fíjense, si yo estoy resolviendo un problema cualquiera y me planteo que para un N de 1.000.000 tengo una determinada cantidad de operaciones y para 1,5 millones tengo muy poquita variedad en la cantidad de operaciones, si yo puedo hacer variar mucho el volumen de datos, variando poquito la cantidad de operaciones, me estoy enfrente a un algoritmo genial. No tan genial como un algoritmo de orden constante, que no varía nada, pero sí estoy enfrente a un algoritmo que varía poco, un algoritmo al que yo le puedo decir, bueno, que crezca el n todo lo que quiera, total a mí me va a variar poquito la cantidad de operaciones que hago. Es un algoritmo de orden logarítmico, son geniales. ¿Quién le sigue? Los algoritmos de orden lineal, como la búsqueda secuencial, por ejemplo. ¿tá? Y después, ahora cuando grafiquemos la curva n por logaritmo de n, van a ver cómo se levanta hacia arriba, ya no son tan buenos. Los algoritmos de orden n logaritmo de n, como los métodos mejorados que hemos visto, el quicksort, que vamos a ver dentro de unos días, también cuando veamos recursividad, responden a una curva n por logaritmo de n. Y ya entramos en un terreno donde incrementar fuertemente el n va a llevar a incrementar fuertemente la cantidad de operaciones que hago. Después, ¿qué le siguen? Los algoritmos de orden cuadrático. Esos ya son feos. Y después a medida que el exponente crece, cada vez peor. Los algoritmos de orden cúbico, los algoritmos de orden 4, de orden 5, son cada vez más susceptibles a realizar una cantidad de operaciones mucho mayor cuando el volumen de datos varía poquito.
Hagan ese experimento que les decía hace un rato, hagan la comparación de una curva cuadrática con una curva cúbica, resten y se van a dar cuenta cómo varía, ¿no? Bueno, que recién también se los decía con un algoritmo de orden exponencial. ¿Cuáles son los algoritmos de peor orden que conocemos hasta ahora? Bueno, los algoritmos de orden exponencial. O los algoritmos de orden factorial, que no hemos visto ninguno hasta ahora, pero hay algoritmos que tienen el orden factorial. También son muy malos y también son conocidos como algoritmos intratables, porque tanto en una función exponencial como en una función factorial, a un incremento pequeño del volumen de datos corresponde un incremento muy grande en la cantidad de operaciones. Y son los peores algoritmos con los que nos podemos encontrar. Claro, bueno, con Juan, ¿qué hiciste ahí? ¿2 a la 70? ¿Calculaste? ¿O 70 a la algo? Ah, 70 factorial, claro, bueno, sí, 70, sí, el factorial de 70 ya se pasa de 100 dígitos, claro, lentísimo, pero no solamente eso. ¿Sabe dónde está el verdadero peligro? Mira, si quieren calcular el verdadero peligro, hagan esto. Hagan el factorial de, no sé, de un número no tan grande como el 70, porque nos va a costar un montón, pero hagan el factorial de 8. Y fíjense cuántas operaciones hacen para calcular el factorial de 8. Y después hagan, pero no el resultado del factorial, sino hagan el algoritmo y fíjense cuántas vueltas el algoritmo, cuéntenla las vueltas. Y después hagan el algoritmo, háganlo a mano si quieren, no me refiero al programa, hagan el algoritmo y cuenten cuántas vueltas darían para calcular el factorial de un número no mucho más grande, varíen poquito, varíen, qué sé yo, de 15. Y se dan cuenta que la cantidad de operaciones que hace es mucho mayor y el número al cual van llegando es cada vez mayor, ¿tá? Pero no es mayor en forma lineal. Los algoritmos de orden factorial son realmente enormes, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con los algoritmos de orden exponencial. A una variación pequeña del n corresponde una variación muy grande en la cantidad de operaciones. Bueno, es lo que les decía hace un ratito. Si quieren, por ejemplo, hagan 2 a la 8, eso sería un algoritmo de orden exponencial cuando la n vale 8. Y hagan un cambio chiquitito, 2 a la 12, aumentenle 4 nada más, resten un número del otro, y se van a dar cuenta la cantidad enorme de operaciones más que se hacen. En el caso del factorial, aclaro algo, les decía recién ahí, está bien, no estamos hablando solamente de el algoritmo del factorial, que ahí sí va a dar un número grande, Juan, sino que, claro, estamos hablando, si lo usamos dentro de lo que es la notación Big O, si decimos que un algoritmo, no el algoritmo del factorial, sino que decimos que un algoritmo cualquiera es de orden factorial, ahí sí lo que tendríamos que hacer es, por ejemplo, calculen el factorial, que ahí ya no hace falta que hagan el algoritmo a mano, si lo que queremos medir no es el algoritmo en sí, sino que queremos medir un algoritmo cuyo orden es el factorial, ahí sí vale lo que decía vos, Juan. Hagan, por ejemplo, el factorial de 8 y les va a dar un valor. Eso es cuántas operaciones el algoritmo haría para un volumen de datos 8. Y hagan, por ejemplo, el factorial de 15 o el factorial de 16 es el doble que el 8 y fíjense qué número les da. Resten y se van a dar cuenta por haber duplicado el valor de n en cuánto creció la cantidad de operaciones. Y van a ver que la cantidad de operaciones no se duplica. La cantidad de operaciones se multiplica enormemente. ¿Tá? El factorial de 16 es un número mucho más grande que el factorial de 8. Bueno, esos son los algoritmos de orden exponencial o los algoritmos de orden factorial. Son los peores que podemos tener. Aquí hay algunas curvas como para mostrarles, que esto ya se los traje, estaba un poquito desproporcionado en la clase que se los traje, pero bueno, aquí está dibujado un poquito más claro, porque ahora sí nos ocupamos de esto. Esta curva, que no es una curva, esta recta que está acá, es una recta 45 grados, si ustedes comparan las escalas, sigue estando un poquín desproporcionado acá, pero se nota bien por la escala, que habla de cómo se comporta un algoritmo de orden lineal. ¿Ah? Lineal significa aquí que
Cuando la n vale 2, realiza 2 operaciones. Y si yo le incremento, si la n vale 5, y realiza 5 operaciones. Y si la n vale 1.000.000, realiza 1.000.000 de operaciones. Es un algoritmo de orden lineal. Lo que está dibujado en azul, en celeste, sería un algoritmo de orden constante. Bueno, aquí lo dibujé en el 0,5. No se puede realizar media operación, pero es una curva constante. Acá la función f de n igual a 0,5. Supongamos que tenemos un algoritmo que no importa el valor de n, siempre realiza una operación, como el acceso directo. Y nos va a quedar una recta aquí, en el 1. ¿Ah? Y esto que está en rojo es la función logarítmica. El logaritmo de 1 es 0, y a partir de ahí empieza a crecer. Y lo genial que tiene la función logarítmica es que a un incremento muy grande del n, por supuesto que la cantidad de operaciones crece, pero crece poquito. Entonces esos son algoritmos donde uno puede agrandar mucho el n y tener una cantidad de operaciones un poco mayor, no mucho mayor. Por eso es que si nosotros ordenamos un conjunto de datos, vamos por un número chiquito, ordenemos, ¿se acuerdan los métodos de ordenamiento? Los comparamos. Ordenen un vector de 100.000 elementos con, no sé, con un método simple cualquiera, la selección directa, y después ordenen un vector de 200.000 elementos con la selección directa, y van a ver que no demora el doble. El n se duplicó, pero el tiempo de respuesta es mucho más del doble, mucho más. ¿Está? ¿Por qué? Porque va a crecer de orden cuadrático, como se lo voy a mostrar ahora en un ratito. Ahora, hagan lo mismo con el shell sort, o sin saber cómo funciona, pues lo vamos a ver más adelante, pero en el programa que vimos para medir los métodos de ordenamiento que vimos en la ficha de ordenamiento lo tienen programado. Hagan lo mismo con el quicksort. Ordenen con un método mejorado 100.000 elementos y después ordenen 200.000 elementos. Y van a ver que naturalmente demora más, pero no demora el doble de más. ¿Ah? Bueno, eso es porque responden a una función diferente. ¿Sí? O si quieren hacer la prueba con la búsqueda binaria, plantéense un vector grandecito para que se note, de 100.000 elementos, y hagan una búsqueda de un elemento que no está, con la búsqueda secuencial. Se va a responder de esta manera. Después planteen un vector, el doble, de 200.000 elementos, y la búsqueda secuencial debería demorar aproximadamente el doble. ¿Por qué digo aproximadamente y no exactamente el doble? Porque va a variar el tiempo que demore en función de la carga que el sistema operativo tenga en ese momento. Ni hablar si lo prueban en hardware distintos, ¿no? Ahora, hagan lo mismo con la búsqueda binaria. Tomen el tiempo que en un vector de 100.000 elementos les tomó buscar un elemento que no existe. Dupliquen ahora el tamaño del vector, 200.000 elementos, y vuelvan a hacer una búsqueda binaria, y van a ver que demora un poquitito más. Muy poquito más. Y uno dice, bueno, yo dupliqué la cantidad de elementos y apenas demoró un poquito más. Claro, porque la cantidad de operaciones que hace responde a una curva logarítmica. Llega un momento que vos le agrandás mucho la cantidad de elementos y la cantidad de operaciones crece muy poquito. ¿Ah? Y se comporta casi igual. Casi igual. Bueno, esos algoritmos son geniales. Imagínense si todo en la ciencia de la computación pudiera resolverse de esta forma. Sería muy distinto a como es hoy. Porque, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que hoy tenemos muchas situaciones de este tipo. Lo que está dibujado aquí en azul es la curva n por logaritmo de n. El método shell sort, por ejemplo, o el quicksort, funcionan de esta manera. La función de orden del peor caso es esta, ¿tá? La que está dibujada en azul, n por logaritmo de n. Entonces también tiende a levantarse bastante en función del crecimiento del n. A un crecimiento pequeño del n corresponde un crecimiento grande en la cantidad de operaciones. ¿Por qué decía recién que van a notar una diferencia abismal con un algoritmo simple, como la selección directa o el intercambio directo? Bueno, la diferencia va a ser muy grande porque esos métodos simples responden a una función cuadrática, que es lo que está dibujado acá en rojo. Fíjense entonces que a un incremento del volumen de datos, en el caso de la función n por logaritmo de n, corresponde un incremento más pequeño que lo que correspondería a la misma variación de n en una función de orden cuadrático. ¿Ah? De ahí la diferencia de tiempo entre un algoritmo y otro. Y vale de nuevo lo mismo. Esto no nos está diciendo
cuánto va a demorar exactamente, pero sí es una forma de medir cuántas operaciones el algoritmo hace, y es una medida muy válida. Lo que está dibujado acá en amarillo, medio color mostaza, hay un amarillito oscuro, es un algoritmo de orden cúbico, y noten cómo la curva se cierra cada vez más, se vuelve cada vez más empinada, y naturalmente, a medida que el n crece, un algoritmo de orden 4, orden 5, orden 6, estaría cada vez más empinada, es cada vez peor. Y lo que está dibujado en verde es la curva exponencial. Ahí estamos hablando de un algoritmo de orden exponencial. Fíjense cómo llega un momento, imagínense por aquí, donde a un incremento muy pequeño en el volumen de datos corresponde un incremento muy grande en la cantidad de operaciones que el algoritmo hace. Sería lo contrario de lo que nos pasa con un algoritmo de orden logarítmico, casi el comportamiento inverso, ¿no? No es la inversa, pero casi el comportamiento inverso. Entonces, ¿qué va a pasar? Y son algoritmos que tienden a degradar muy fuertemente el rendimiento, aunque se crezca poquito en el volumen de datos. El 8 reinas, por ejemplo. Le agrego un par de reinas al tablero, que lo vamos a ver más adelante de eso, y bueno, y mi algoritmo empieza a demorarse un montón, porque solo por haber agregado un par de reinas tiene que realizar una cantidad enorme más de operaciones. Bueno, eso es lo que vemos hasta hoy. Yo ya les dejo publicada toda esta PPT, voy a habilitar la cámara así voy saludando. Yo ya les dejo publicada toda esta presentación, pero en esta presentación, a partir de estos gráficos, viene este tema, formalización de la notación Big O. Aquí vamos a ir, la clase que viene, a una expresión un poco más matemática de este asunto, y vamos a darle una vuelta y vamos a hablar de lo que es el comportamiento asintótico. A veces encontrar una función que represente exactamente la cantidad de operaciones que un algoritmo hace no es tan fácil, pero uno puede tomar algunos atajos ahí, porque si no me interesa hacer un análisis preciso, un análisis exhaustivo, sino que quiero tener una tendencia, quizás pueda basarme en una función más simple. Y lo mismo como indicador me va a servir. Bueno, de eso vamos a hablar la clase que viene. Así que hasta aquí, hasta los gráficos, ya pueden ir estudiando ustedes si quieren, pero en realidad la PPT la vamos a continuar usando la clase que viene, y esto corresponde a la ficha 22, que es a lo que va la semana que viene. Recuerden que el lunes es feriado, no van a tener clase conmigo, muévanse a cualquier otra clase si quieren. Si quieren tener clase conmigo, yo doy esa misma clase de la ficha 22 el viernes, a las 10:25 en el 1K3 y a las 6:15 en el 1K12. Pero ustedes pueden moverse al curso que quieran, traten de no perderse esa clase. Bueno, gente, hasta acá llegábamos hoy. Como les dije, a ver, sí, es una 2:15, nos está quedando media horita. Pero como les dije, es una clase corta, no queremos agregar mucho más que esto, justo antes del parcial. Esto, por supuesto, en el parcial no entra, nadie les va ni a preguntar nada de esto. Los temas del parcial están recontra definidos, pero bueno, es un tema sobre el cual avanzamos y con una clase un poco más corta de lo habitual. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿Quieren preguntar algo? Ya sea de la corrección del parcial, las preguntas van por la UV, que ya ahí he visto que tengo varias, apenas me hago un tiempo les contesto a la brevedad. Siempre recuerden que la consigna no es preguntar por preguntar. La consigna es, revisen primero qué correcciones les hice y pueden preguntar si algo de ahí no les cierra. Las 6, 7 preguntas que tengo hasta ahora, todas bien hechas, todas profe en el punto 4, a mí, ¿por qué? Bueno, eso está muy bien, está requete bien que lo pregunten, no se queden con dudas, ¿está? Pero no entren a tirar preguntas al bolazo, decir, profe, yo pensé que tenía un 7 y tengo un 2, ¿por qué? Bueno, ándale las correcciones que te hice, ¿estamos? Así que lean primero las correcciones y si algo no les cierra, preguntan. ¿Alguna otra duda de esta clase o de temas que entren en el parcial? ¿Necesitan algo en particular, ya sea de esto o de repaso del parcial? ¿Alguna consulta? Si no hay dudas, cerramos por hoy. Juan, decime, a ver, tengo una pregunta del ámbito laboral. A ver, los exámenes de admisión a una empresa, ¿son parecidos a los modelos? No, vos sabés, Juan, que eso varía mucho de una empresa a otra. Hay empresas que sí te van a tomar te van a sentar a programar un ratito y te van a dar un problema ingenioso para que resuelvas, otras que no. Otras que te hacen pasar por una instancia, por otra. Así que no necesariamente se le parece a esto, che. No necesariamente. No.
Bueno, gente, si no hay preguntas, podemos cerrar la clase de hoy. Lo suelto un ratito antes. Nos vemos el sábado. Tense ahí en el Zoom. Las recomendaciones de siempre, chicos. Lean bien lo que hay que hacer. Lean primero, resuelvan después. Lean primero, resuelvan después. Tengan en cuenta que es parte de lo que evaluamos. Así que tranquilidad y nos vemos el sábado. Nos vemos para el parcial. ¿Sí? Chao, chao.